7:42, hora de Venezuela. Llegamos a América y este es un espacio que simultáneamente en vivo va por radio, televisión y por supuesto internet. Y aquí promovemos identidad, pertenencia y orgullo de ser latinoamericanos. Nos vamos a la Ciudad de México con Juan Carlos Aguirre, periodista venezolano en México, corresponsal de la cadena CGTN de China, a propósito del revocatorio que acaba de realizarse. Juan Carlos, buenos días desde Caracas para América. Eduardo, un placer saludarte. Buenos días. Bueno, Juan Carlos, quisiéramos que los números arrojados, conocidos hasta hoy, a propósito de este revocatorio, sirvan para un análisis. ¿Qué dijo México ayer? Pues son dos lecturas, ¿no? Si la ves desde el punto de vista del oficialismo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la 4T, pues ellos están diciendo que fue una gran victoria porque, entre otras cosas, manejando los números que se obtuvieron, que fueron aproximadamente unos 18.2 millones de votos según el Instituto Nacional Electoral, estarían comparando con la votación que sacó el ex candidato presidencial Anaya en las elecciones contra AMLO en el 2018 y obviamente AMLO tuvo más votos. Si los comparamos con números de presidentes que ganaron anteriormente como Felipe Calderón o como el presidente Fox, pues también son más votos los que obtuvo en este momento Andrés Manuel López Obrador que los que tuvieron estos presidentes del PRI y del PAN en su momento. Pero también es cierto que hay otra visión y esta visión está asegurando, bueno, vamos a hablar de cuánta fue la participación. La participación fue de aproximadamente el 18.5% del electorado de un universo de más o menos 95 millones de personas. Entonces estamos hablando de que si el INE está hablando que hubo entre 15 y 18 millones de votos versus los 95 millones que hay aproximadamente en el padrón electoral, pues quiere decir que cerca de 75 millones de personas decidieron no votar. Las razones pueden ser diversas, pero hay 75 millones de mexicanos que le dijeron no a esta consulta que para muchos era era prácticamente innecesario hacerlo por la cantidad de dinero que se estaba Juan gastando, Carlos, porque el presidente fíjate, AMLO tiene más del 60% de aceptación en este momento. Disculpa que te interrumpa, pero quiero cerrar la idea, Eduardo. Entonces, no había necesidad de hacer una consulta popular cuando ya primero no lo convocó la oposición y segundo tienes casi el 60% de aceptación y otras encuestas le dan más del 60%. disculpa, pero ¿por qué entonces se hizo? Y lo que pensaba preguntarte, 75 millones de mexicanos le dijeron no a la consulta. ¿Eso es decirle también no al presidente? Mira, no lo sabemos porque voy de atrás para adelante. No sabemos si esos 75 millones de personas le dijo no a la consulta o le dijo no a AMLO, porque hay que tomar en cuenta que Andrés Manuel López Obrador sacó más de 30 millones de votos en el 2018 cuando ganó la presidencia. Entonces, algunas lecturas desde la oposición dicen, bueno, ¿cómo AMLO va a decir que ganó si perdió prácticamente el 50% de su votación del 2018? Pero es que como no era necesaria esta consulta, como esta consulta no dependía la permanencia o no de AMLO en el poder, pues muchos dijeron, pues no vamos, aunque apoyen a la cuarta transformación. Pero siguiendo en este mundo de los números, para que esta consulta hubiese sido vinculante, para que esta decisión del pueblo mexicano hubiese tomado relevancia, tenía que haber votado el 40% del padrón electoral, es decir, unos veintitantos millones de personas, que no ocurrió. Si ese veintitantos millones de personas hubiesen decidido que AMLO no debería continuar en la presidencia, en teoría entonces el presidente tendría que abandonar el cargo. Algo muy importante, ya contestando la primera parte de esta pregunta, yo me pregunto si, por ejemplo, el presidente es como en Colombia, Iván Duque, como otros líderes o mandatarios como Nicolás Maduro, si saben que tienen una aprobación inferior al 40, al 20% en este momento, habrían convocado una consulta popular o un referendo revocatorio. Obviamente no lo habrían hecho. AMLO lo hace porque sabe que tenía los votos, pero hay que tener en cuenta que en los próximos meses
se darán elecciones regionales. Y ellos lo que estaban buscando era tal vez medir cómo estaban dentro del electorado, qué tanto apoyo tenía no solamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino la convocatoria y el poder de voluntad que tuviese el partido Movimiento Regeneración Nacional, que es el partido de Andrés Manuel López Obrador, de caras a estas elecciones. Entonces, para muchos lo simplifican como una ratificación del mandato, más allá de un proceso revocatorio, lo identifican más como una encuesta que no pagó el gobierno como tal, sino que ya existían los recursos en el Instituto Nacional Electoral para hacer esto de acuerdo a las modificaciones que se hicieron en la Constitución y una manera bastante fiable de saber realmente con cuánto apoyo tiene en este momento AMLO en las urnas electorales para cualquier proceso que venga. Entonces, fue más para medir su popularidad, fue más para medir cómo está Andrés Manuel López Obrador dentro de todo este conjunto político bastante complejo que tiene México, donde prácticamente todos los años hay elecciones regionales, legislativas, las presidenciales que son cada 6 años, y para sacar entonces el aviso, digamos, en las redes sociales y en los medios de comunicación, AMLO sí continúa. El pueblo quiere que AMLO continúe. Y ojo con esta frase. Si Ajá. bien Andrés Manuel López Obrador ha dicho que él no va a buscar una reelección en el 2024, esa frase que están evocando a cada instante, el pueblo quiere que AMLO continúe, a la gente de la oposición le llama a la preocupación porque dicen, bueno, esta frase la pueden utilizar más adelante para decir que si bien Andrés Manuel no quiere continuar en la presidencia, el pueblo sí lo desea, entonces Y se lo podrían buscar pide. en algún momento, exacto, en algún momento podrían buscar el artilugio para hacer la modificación nuevamente a las leyes o a la Constitución y que haya una reelección. Pero bueno, si tomamos el discurso que tiene AMLO y que lo dijo en un mensaje grabado en la noche de ayer, que lo publicó a través de las redes sociales, donde decía muchas gracias al pueblo mexicano, yo no quiero la reelección y eso lo quiero dejar claro, pero agradezco el apoyo que tiene en este momento mi gobierno y la cuarta transformación que busca hacer una nueva república y bla, 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 pues entonces esto puede llamar a la oposición a ese análisis de que estén buscando en el 2024 que AMLO continúe, porque también es cierto que ya las mediciones que existen actualmente dentro de las encuestas a los posibles presidenciales, hay uno de ellos, hay un opositor, que es en este momento el alcalde de Monterrey, en Nuevo León, que estaría disputándose la presidencia muy cercanamente con candidatos del oficialismo como Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno, o con el actual canciller mexicano Marcelo Ebrard. Entonces, pareciera que si AMLO no está en la papeleta electoral, la van a tener bastante difícil y hay que decirlo, tampoco es que le haya ido muy bien en las legislativas, aunque sí tuvo mayorías, no obtuvo las mayorías que ellos buscaban en su momento, que era una mayoría prácticamente absoluta, donde pudieran hacer modificaciones a la Constitución sin tener que depender de la negociación con otros partidos, tanto afectos a la 4T como con, obviamente, partidos de la oposición. En este caso, el PRI, que es a veces el partido que puede ser un poco más maleable, si tomamos en cuenta que tienen una ideología muy similar a Morena y que AMLO viene del PRI y muchos de los que están apoyando en este momento a Morena salieron del PRI en su momento, Eduardo. Excelente análisis porque te adelantaste a una respuesta que te iba a pedir precisamente por esa afirmación de AMLO que dice, como soy un demócrata, reitero que no aspiro la reelección y el pueblo es el soberano, el amo que pone y quita gobernantes. Porque al final yo creo que en este momento, Juan Carlos, como tú lo destacas, es pertinente analizar cuál es la verdadera aceptación, ¿verdad? La verdadera aceptación, cómo está la figura de ese Andrés Manuel López Obrador, bueno, que a veces luce tan polémico en declaraciones, tan incomprendido en posiciones, un hombre que ya tuvo una aspiración no exitosa para ser presidente, logra llegar ahí y cabría preguntarse, y ya me queda muy poco, Juan Carlos, en un minuto, disculpa la brevedad, pero ¿qué figuras despuntan en la política mexicana para sobrepasar el nivel de aceptación que hoy pueda tener el presidente?
No, actualmente no lo hay, Eduardo. Actualmente sí hay que Eso es decirlo. importante, eso que estás El diciendo. presidente López Obrador tiene una aceptación, como te decía, superior al 60%. Los que lo siguen, si miran unas elecciones presidenciales actualmente y midiendo tal vez también la fuerza de los partidos políticos, el que medianamente se le acerca es el Partido Acción Nacional, que es el PAN, que para ellos es la derecha mexicana, y realmente los porcentajes son sobrepasados incluso hasta por más de un 30 o un 40% entre AMLO y el que más le siga. Es lo que te decía, si AMLO fuera nuevamente el candidato presidencial, pues ganaría de calle. Pero si el candidato presidencial en este momento fuera Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum contra el alcalde de Nuevo León, pues la cosa estaría bastante disputada. Es la imagen del presidente, no es ni siquiera la gestión, porque si evalúan la imagen del presidente, tiene un apoyo por encima del 60%. Si evalúan, y así lo dicen las encuestas, la gestión o el gobierno de la 4T, está por debajo de la valoración positiva que tiene AMLO como imagen. Sin embargo, sí está por encima del 50%, pero puede existir una diferencia de 10 puntos porcentuales aproximadamente entre la favorabilidad de la imagen del presidente y versus la favorabilidad del gobierno como tal. Entonces, es muy complicado en este momento que lo gane. Sí ha perdido popularidad. Él tomó la presidencia con cerca del 78% de aceptación. En este momento los números lo ubican entre el 57 y el 61%. Sí ha bajado, pues un desgaste de Sí, 3 años de gobierno, de una pandemia, de una crisis sí. económica, de un gobierno que no termina de levantar cabeza desde lo económico, pero no podemos desestimar que AMLO sería hoy nuevamente el presidente si hubiera una elección presidencial. Y Bueno, ojo, se supone que un revocatorio, Eduardo, y con esto termino, lo convoca la oposición o quienes están adversos a que continúe el mandatario, no lo va a convocar el partido de gobierno o el propio presidente. ¿Por qué lo hizo? Porque sabe muy bien cuáles son los números que tiene a su favor en este momento. bueno, Juan Carlos, siempre agradecidos con tu disposición, siempre en el afecto, en la amistad. Espero que pronto retomemos estos diálogos tan interesantes. Saludos a México. Eduardo, un abrazo. Juan Carlos Aguirre, periodista venezolano en México, corresponsal de la cadena CGTN de China. Quédense allí. Pausa.